Hoy vamos a hablar de la parte conceptual, teórica y relacionada de los vectores con lo que es la programación. ¿Listo? Muy bien. Bueno, vamos a repasar un poquito lo que es el concepto de un vector, lo que es un vector, ¿ya? Dice un vector fijo se describe de esta manera, AB, ¿no? Como un segmento orientado que va desde un punto A, que llamamos origen, a un punto B. Esta flechita es la dirección o sentido, ¿no? Muy bien. Entonces, en cuanto a lo que son los vectores, hemos conocido en el colegio, en la materia de física seguramente, lo que son los vectores, hemos aprendido a sumar, a restar, a sumar varios vectores, ¿no? Gráficamente. ¿Qué método se llama este para sumar o restar uno o varios, dos o más vectores? ¿Qué se llama? Paralelo. Paralelogramo. Muy bien, paralelogramo, ¿no? Ya estamos recordando un poco porque tenemos que aplicar estos conceptos, ¿ya? Los conceptos de vectores que manejamos en la computadora, en programación, nacen justamente de esta teoría, pues, ¿no? Nosotros manejamos vectores a nivel de gráficos y se utiliza mucho, sobre todo en el aspecto físico, ¿no? En la materia de física. Pero esto se traslada a la programación porque la programación ayuda a la física a realizar los cálculos. Por eso es esta materia muy importante, ¿de acuerdo? Ya. ¿Cuál es la representación de los vectores? Aquí tenemos, por ejemplo, la representación se pone como una letra, generalmente son las letras últimas del alfabeto, la U, B, W, ¿no? Y se pone una flechita en la parte superior, igual a, y entre paréntesis se ponen uno, 2, 3 o más valores, ¿ya? Esos valores, como pueden ver aquí, indican la dimensionalidad del vector. Por ejemplo, si hubiera un solo valor, es como un punto nomás, ¿no? Es algo unidimensional. Mientras que si nosotros tenemos dos valores dentro de los paréntesis, implica un vector bidimensional, ¿ya? Y si tiene tres, entonces estamos hablando de tridimensional. Cuando hablamos de unidimensional, estamos hablando solo del eje X. Eh, si hablamos de dos dimensiones, estamos hablando de los ejes X y Y. Y cuando hablamos de tres dimensiones, hablamos de los ejes X, Y y Z, ¿no? Cuando es solo X, hablamos de la línea recta. Cuando hablamos de X y Y, hablamos del plano cartesiano, ¿verdad? El plano cartesiano tiene ejes X y Y. Pero cuando hablamos de X, Y, Z, ¿de qué estamos hablando? Del espacio, ¿no? Espacio ya se llama en geometría analítica cuando hablamos de tres dimensiones. Y ahí es donde ya se pueden dibujar, por ejemplo, cuerpos como un cilindro, una esfera, ¿no? Esos tienen tres dimensiones. Mientras que en plano cartesiano solo manejamos cuadrados, rectángulos, ¿no? Figuras planas, pues. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Una vez que entendemos lo que son los vectores, recordamos un poquito, ¿ya? Entonces vamos a ir a las operaciones más importantes que se realizan y lo vamos a hacer en la computadora. Pero primero tenemos que entender en el papelito, ¿ya? En la parte matemática. Muy bien. Entonces tenemos la suma y resta de vectores. Atiendan bien. ¿Cómo se realiza la suma de vectores? Para realizar la suma de dos vectores se requiere tener una sola condición. ¿Cuál es la condición? La suma se realiza componente a componente. Eso requiere una condición. ¿Cuál es esa condición? ¿Alguien se acuerda? Tienen que tener la misma dimensión. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este vector U tiene dos dimensiones. Miren, porque tiene dos elementos. Estos elementos se llaman componentes también. Tiene dos componentes, dos elementos, dos números, ¿no? Separaditos con coma. Para que se pueda sumar con el vector B, este B también tiene que tener dos. ¿Por qué? Porque la suma se realiza, como dice, componente a componente. Entonces, cuando sumamos los vectores, ¿no? Hay que sumar componente con componente. El primero con el primero se suma. Luego, el segundo con el segundo se suma. Y de ahí se obtiene un nuevo vector que tiene la misma dimensión que los vectores originales. Ejemplo. Por ejemplo, el vector U tiene componentes menos 2,5 y el vector B tiene componentes 3, y menos 1. Entonces, sumando sería menos 2 más 3, y 5 más menos 1. Pero ese más menos 1 se convierte en menos 1 nomás, porque más por menos es menos, ¿verdad? Entonces, haciendo las operaciones, menos 2 más 3 es 1,
y 5 menos 1 es 4. Entonces el vector resultante sería 1,4. ¿Ya? Entonces la suma se realiza componente a componente. ¿Cuál es la condición para que se sumen dos vectores? Que tiene que tener la misma dimensión. La misma dimensión. Muy bien. Para la resta de vectores exactamente es la misma condición. Para restar vectores dice que la resta se realiza componente a componente. Por esa razón, ambos tienen que tener la misma dimensión. Porque si este tuviera 2 y el otro tuviera 3, los dos primeros se van a poder sumar, pero el tercero no va a tener con quién sumarse. Por esa razón, tienen que tener la misma dimensión. Es como cuando hay un baile, ¿no? Hay 5 chicas y 50 hombres, ¿no? ¿Cómo van a bailar? Entonces hay 45 entristecidos, ¿verdad? Entonces, para que no ocurra eso, lindo sería un baile que haya 15 chicas, 15 chicos y se baila tranquilo, ¿no? Entonces, más o menos es así con los vectores. Tienen que tener la misma cantidad para que hagan parejita, parejita, ya sea para sumar o ya sea para restar. En este caso, la resta se realiza componente a componente. Ejemplo, el vector U es menos 2,5, tiene dos dimensiones. El vector B es 3, menos 1, tiene dos dimensiones. Ya saben, el primer elemento es en el eje X y el segundo elemento es en el eje Y. Ya saben eso, ¿no? Y la resta sería menos 2 menos 3, ¿no? Y coma, y el segundo sería 5 menos 1. Entonces, haciendo la operación sería menos 2 menos 3, menos 5 es el primer componente del vector resultante. Y 5 menos por menos más 1 sería 6, sería el componente en Y del vector resultante. Y se suman los vectores, así se restan los vectores. Producto de un vector por un escalar es otra operación muy importante que se hace con vectores. Cuando se tiene un vector de 2, 3 o más componentes, ¿qué significa el producto de un vector por un escalar? Significa un escalar es un número cualquiera, ¿ya? Es un número cualquiera. Por ejemplo, un 3, un 7, un menos 8, un 5, un 0,2. Eso es un escalar, ¿de acuerdo? Pero si el número es mayor a 1, al vector le van a hacer crecer. Pero si es menor que 1, al vector le van a achicar. Por eso se llama escalar, escala. ¿Saben lo que es una escala, no ve? Cuando hacemos una maqueta, esta maqueta está a una escala de 1 a 100. Significa que de una parte significa 100, ¿no? Eso más o menos es escala, ¿ya? Y cuando ponemos un 2, por ejemplo, significa el doble. O si es 3, el triple, ¿no? Entonces, el numerito lo que hace es agrandar al vector. Saben que el vector, ya hemos visto, ¿no? Hemos visto que el vector es como una flechita, ¿no? Si yo digo 2 veces este vector, entonces este vector va a crecer 2 veces, ¿no? 2 por el vector, 2 más grande se va a volver. Pero siempre y cuando el número por el cual multiplicamos al vector sea mayor a 1. Si es igual a 1, se va a mantener su tamaño. Si es mayor a 1, va a crecer. Pero si es menor a 1, ¿qué va a pasar? Lo va a reducir. Porque, digamos, multiplico por 0,5, se va a reducir a la mitad, ¿no? Por ejemplo, si esto fuera 6, imagínense, esto es 6. 0,5 por 6, ¿cuánto es? 3, ¿no ve? 3, ¿qué significa? Hasta la mitad lo vas a reducir. Entonces, un vector se multiplica por un número para crecer o para reducir su tamaño. A eso se llama producto de un vector por un escalar. ¿Qué es un escalar? Es un número cualquiera, ya sea entero o ya sea con decimales. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la fórmula entonces? Si tenemos un vector U de componentes U1, U2, K representa generalmente en vectores al escalar, al número cualquiera. Entonces, ¿cómo se realiza el producto de, miren, de un vector por un escalar o de un escalar por un vector? También es lo mismo. Aquí está el escalar por el vector. Se multiplica el escalar por cada uno de los elementos del vector. Ejemplo, tengo el vector U menos 2, 5. Y el vector B igual a 3 menos 1. ¿De acuerdo? Ya. ¿Cuál sería, a ver, el producto escalar si K fuera 2, por ejemplo? 2 para U sería menos 4 y 10. Si estuviera multiplicando por 2, ¿no? Si estuviera multiplicando por 2, si K fuera 2, aquí adelante le pongo 2 por 1, ¿ve?
Entonces sería 2 por menos Sí. 2, porque así dice, mire, el numerito hay que multiplicar por el primero. 2 por menos 2 sería menos 4. Y luego el mismo número por el segundo. 2 por 5, 10. ¿Ve? El vector ha crecido, ha duplicado, ¿no? Y si fuera el vector B, si lo multiplico por 3 al vector B, sería 3 por 3, 9 quedaría Nueve. aquí. Y 3 por menos 1, menos 3, ¿no? Así, eso es producto de un vector por un escalar. ¿Cómo se realiza? Se multiplica cada elemento por el escalar. Se multiplica cada elemento por el escalar. El resultado es otro vector. El resultado es otro vector. ¿Cuál es el resultado de la suma de vectores? Es otro vector. ¿Cuál es el resultado de la resta de dos vectores? Es otro vector. ¿Cuál es el resultado de multiplicar un escalar por un vector? Es otro vector. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente, producto escalar. Es muy diferente producto de un vector por un escalar que producto escalar de vectores. Aquí el producto se da entre dos vectores. No se da entre un número y un vector. Cuando es un número y un vector, es de un vector por un escalar. Pero cuando son entre vectores se llama producto escalar de vectores. ¿Cómo se realiza? Para hacer el producto escalar de dos vectores, es el resultado de la suma de los productos de cada uno de los componentes. Es decir, si el vector U tiene componentes U1, U2, U3 y el vector B, B1, B2, B3, estamos hablando de 3 dimensiones, ¿ya? El producto escalar es multiplicar el primerito con el primerito, a eso sumarlo, el producto del segundo con el segundo, y a eso sumarlo, el producto del tercero con el tercero, y así sucesivamente si hubiera más dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien, digamos el vector U es este, tiene componentes 1, 1 medio y 3. Y el vector B tiene componentes 4, menos 4 y 1. Entonces, si aplicamos la fórmula, ¿cómo sería multiplicar este vector escalarmente por este vector? Entonces, agarramos el 1 de acá por 4, ahí está, más el segundo con el segundo, 1 medio por menos 4, más el tercero por el tercero, 3 por 1. Y haciendo simplificación sería 1 por 4, 4 más por menos menos, 1 medio por 4 es 2, menos 2, y el último sería 3 por 1, 3. Entonces, simplificando sería 4 menos 2, 2 más 3, 5. El resultado es 5. Como ven, voy a repetir, memoricen. El resultado de sumar dos vectores es un vector. Restar dos vectores, un vector. Multiplicar un vector por un escalar, un vector. Y producto escalar de dos vectores ya no es un vector, sino es un escalar. Un escalar. ¿Qué es un escalar? Un número cualquiera. ¿De acuerdo? Un número cualquiera. Muy bien. Vayamos al módulo de un vector. Módulo de un vector significa cuánto vale esta longitud. ¿Cómo se calcula la longitud? Conociendo los componentes de dos vectores. ¿Ya? Dice la teoría que es de esta manera. Para el módulo de un vector es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la suma de cada uno de sus componentes elevado al cuadrado. En otras palabras, digamos, tenemos un vector de coordenadas menos 3, 2, 5, ¿ya? Es una base ortonormal. Esa base ortonormal es lo que se llama el espacio tridimensional, ¿no? ¿Conocen el espacio tridimensional? Son los tres ejes perpendiculares, X, Y, Z. En colegio generalmente utilizamos X y Y, nomás el plano cartesiano. Pero en algunos colegios los profesores enseñan un poquito más y le aumentan un tercer eje, ¿no? Y se vuelve espacial. Entonces, a eso se llama base ortonormal, a eso se llama BAT. No, en plano se llama plano cartesiano y aquí estaría llamándose base ortonormal, ¿de acuerdo? Si el vector, esto se aplica, módulo de un vector no se aplica a dos vectores, sino a un solo vector, ¿ya? Entonces se pone, si el vector U es menos 3, 2, 5, ¿cuál es su longitud? ¿Cuál es su módulo? Está diciendo. Entonces, para el módulo que se pone entre bracitas, es raíz cuadrada
del primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado. Simplificando, menos 3 al cuadrado es 9, positivo, 2 al cuadrado es 4 y 5 al cuadrado es 25. Entonces, el módulo es raíz cuadrada de 38. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se ha entendido hasta ahí? Hello. Sí. ¿Sí? Sí. Estoy explicando un poco rápido porque entiendo que ustedes conocen un poco de todo esto. Ya solo estoy recordando lo que hicieron en colegio. Ahora viene lo más difícil. El más difícil es este, es el producto vectorial. ¿Ya? Ahora vean este plano. Este plano tiene 3 ejes. Un eje acá, este otro acá son perpendiculares y un eje perpendicular a ambos. A esto es lo que llamamos espacio tridimensional. Si esto extendemos hasta infinito y esto hasta infinito, ¿no? Entonces, ¿cuántos cuadrantes tendrá un eje tridimensional? Si el plano cartesiano tiene 4 cuadrantes, se ubican, ¿no ve? Es como ponen sus deditos en forma de cruz, cada espacio cuadradito, ¿no? En lo que se ha dividido es un cuadrante. Entonces, un plano cartesiano tiene 4 cuadrantes. Un plano, no diría plano, un espacio 3D, un plano de 3 dimensiones, ¿cuántos cuadrantes tendrá? 6. ¿Cuántos? 8. 8, muy bien. Aquí hay 1, aquí atrás hay 2, aquí es 3, aquí es 4. Y abajo hay 4 también. 1, 2, 3, 4. 4 más 4. 8. 8. 8. 8, ¿no ve? ¿Se han ubicado ahora? A eso se llama espacio tridimensional. Eso es cuando manejamos un vector U que tiene 3 valores. Digamos 3, 4 y, ay, no sé, feo está. Y 7, digamos. Entonces, en X significa 3 hasta aquí. Y es 4 hasta aquí. Y Z es 7 hasta aquí. Entonces, tienen que formar así, una especie de cubo acá. Así, ¿ya? Y este punto de la esquina del cubo hasta el origen, ese es el vector. Ese es el vector. ¿Me entienden? Hola. No sé, no, con otro colorcito. Con otro color, ahí está, otro color, ahí está. Más o menos ahí es. De aquí hasta Axito. Desde este punto que se llama origen hasta aquí. Eso es el vector. Puede tener una flecha así, aquí, o hacia abajo, depende de la dirección del vector. ¿Ya? Entonces, de eso estamos hablando. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no? Ya, muy bien. Entonces, acá tenemos ese espacio que está más rectito ahora, ¿no? Dice que el producto vectorial de 2 vectores es otro vector cuya dirección es perpendicular a los dos. ¿Ya? Entonces, esto es más difícil de calcular. U y B ya tienen que tener 3 dimensiones. Miren, de U, aquí están sus elementos. Son 1, 2, 3. Son números, obviamente, ¿no? Y de B también tiene 3 elementos. Entonces, se forma este objeto matemático con las letras I, J, K, K. ¿Qué se llama este elemento matemático? Han debido ver en matemática. ¿Qué se llama? Una matriz. Cuando es cuadrada, Matriz. es cuando tiene aquí en curvita. Estos son rectos. Esto no es una matriz. Empieza con D y termina en minante. Determinante. Eso, determinante. Muy bien, qué lindo. Ya, un determinante 3 por 3. ¿No? Y ya saben ustedes qué regla se utiliza para calcular esto en diagonal, se hace, ¿no? Por menor cofactores, regla de Sasus, todo se aplica acá. Entonces agarra, dice, el I y se multiplica por un determinante más chiquito formado anulando la fila del I, ¿ven? Anulo la columna del I, la fila del I, y me quedan estos 4 elementos. Eso se forma un determinante. Luego J, anulo columna, anulo fila, y con los que sobran formo otro determinante. Para la K, anulo la fila de la K, la columna de la K, y lo que sobra forma otro determinante. La suma intercalada con las restas de estos 3 determinantes forma
en la dirección del vector resultante, o sea, ese vector que les he dibujado en el, acá, ese vector en el espacio, ese es el resultado. ¿De acuerdo? Ya, entonces, ejemplo, dice acá, tenemos un ejemplito. Tenemos, si U fuera 1, 2, 3 y el vector B fuera menos 1, 1, 2, entonces armamos, como dice acá, fíjense, igualitos. Mira, del U ponemos aquí y del B ponemos sus componentes acá. Entonces los vectores I, J, K se forman, ¿no? Anulando del I, su columna de fila queda 2, 3, 1, 2. Aquí está 2, 3, 1, 2. Anulamos del J, esto con esto queda 1, 3, menos 1, 2. Y aquí está, ¿no? Igual de la K. Y haciendo la multiplicación sería 2 por 2 menos 3 por 1. Ya saben, en cruz se multiplica para hallar el valor del determinante. Y para J lo mismo. Miren, aquí está. Y luego para acá. Siendo el resultado, para I sale 1, nada más. Para J sale menos 5 y para K sale 3. ¿De acuerdo? Ese sería el producto vectorial. Producto vectorial. ¿Ya? Eso ya se produce en el espacio. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Han entendido hasta ahí? Hello. Ya. Entonces pasaremos rapidito. Ya se nos está acabando el tiempo. Muy bien. Entonces un vector dice es un segmento orientado que va de un punto a un origen B. Eso en la matemática común, no en la computadora. ¿Ya? ¿Qué se hace con los vectores? Se pueden sumar, restar, ¿no? Hacer varias operaciones. Para esto se utiliza, por ejemplo, el método del paralelogramo o método del polígono, también se llama cuando es más de 3. La representación está dada por un nombre de vector y entre paréntesis se ponen las componentes que tiene, ¿no? Los elementos también se dice. Y si es un hito, entonces estamos hablando de un espacio unidimensional. Si son 2, bidimensional. Si son 3, tridimensional. ¿De acuerdo? Ya. Suma de vectores. Para sumar o restar vectores, los dos tienen que tener la misma dimensión, ¿no? La misma dimensión. Y se realiza la suma o la resta componente a componente. ¿Qué quiere decir? Primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero, y así se va sumando o restando. ¿De acuerdo? Luego tenemos producto de un vector por un escalar. Significa todos los elementos de un vector se puede multiplicar por un mismo valor. Entonces, ese valorcito, cualquiera que sea, se llama escalar. El escalar sirve para, aunque se redunde en la palabra, sirve para escalar. Escalar significa agrandar o achicar. Agrandar o achicar. ¿Cuándo agranda? Cuando el escalar es un número mayor a 1. ¿Cuándo achica? Cuando el número es menor a 1. ¿Y cuándo se mantiene? Cuando el número es 1. Porque si digo 1 por menos 2, menos 2. 1 por 5, 5. O sea, no ha cambiado nada el vector, ¿no? Con 1 se mantiene. Más de 1 aumenta, menos de 1 se reduce de tamaño. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí estamos multiplicando por menos 1. Menos 1, el vector U. Entonces, menos 1 por menos 2, 2. Menos 1 por 5, menos 5. El vector B multiplicamos por 3, quedaría 3 por 3, 9. 3 por menos 1, menos 3. ¿De acuerdo? Luego, el producto escalar de vectores no es nada más que la suma del producto de elemento o componente a componente. El primero con el primero se suma al segundo por el segundo, más el tercero por el tercero, más el cuarto por el cuarto, y así sucesivamente. El resultado es un solo número. Es el único caso donde no resulta un vector el resultado, sino un numerito. Luego hemos visto el módulo de un vector, que no es nada más que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de sus componentes. Si son 2 dimensiones, hasta aquí nomás. Si son 3 dimensiones, ahí. Si son 4, una más, y así sucesivamente. Luego el producto vectorial que se realiza en 3 dimensiones y para eso hay que utilizar el concepto de determinantes, ¿de acuerdo? Donde I, J y K son vectores muy chiquititos de unidad 1, se llaman, de longitud 1, que indican simplemente la dirección de los ejes X, Y y Z.